En su experiencia profesional se ha dedicado al diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos estratégicos, tanto en la iniciativa privada como en el sector público. En la iniciativa privada ha trabajado en la Embajada Británica, Procter & Gamble, Gillette de México. Dentro del sector público ha colaborado en la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como en la Comisión Nacional del Agua. Dentro de la CONAGUA ha sido secretario técnico de la Dirección General y actualmente se desempeña como gerente de consejos de cuenca en la Subdirección General de Administración del Agua. De 2016 a 2018, en representación de México, fungió como presidente de la Red de Organizaciones de Cuenca de América del Norte. Sin más, pues voy a ceder la palabra al maestro Manuel y él nos comentará sobre la dinámica que tendremos a continuación. Gracias. Muchas gracias por la introducción y por la presentación, maestro Eduardo. Con el gusto de saludarlos a todos, compañeras y compañeros, y con los saludos cordiales también de la directora general de la CONAGUA, de la doctora Blanca Jiménez, y de el maestro Eugenio Barrios, su director general de Administración del Agua. Agradecerles estos espacios de participación que son muy importantes para la institución, y agradecer también a la Asociación Mexicana de Hidráulica por la coordinación de este tipo de foros en favor de la gestión del agua en nuestras cuencas. Como bien comentaba ya en la introducción el maestro Eduardo, vamos a conocer las opiniones y perspectivas de los candidatos a ocupar la presidencia del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, y para tal efecto, en la sesión del día de hoy se van a considerar 3 bloques. En primer lugar, se va a dar un espacio para que cada uno de los 5 participantes pueda dar un posicionamiento sobre la perspectiva y el futuro que vislumbran para el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. Una vez que se den estos posicionamientos, en los que cada uno de los participantes tendrá un espacio de 7 minutos, tendremos un panel de preguntas a los participantes para que nos puedan dar sus opiniones. Y en el tercer bloque también tendremos un panel de preguntas por parte del público en general. En estos bloques, el primer bloque pues serán 35 minutos, el de posicionamientos, 5 minutos para cada uno de los 7 minutos, perdón, para cada uno de los 5 participantes, posteriormente 25 minutos para las preguntas por parte del moderador, y posteriormente 20 minutos sobre las preguntas de candidatos por parte del público. Finalmente, pues las conclusiones de este evento y la despedida por parte del director del organismo de Cuenca. Entonces, si ustedes me permiten, a continuación voy a dar una semblanza de los candidatos a presidente del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. La lectura de la semblanza que voy a hacer va a ser con base en el orden alfabético de los participantes. Entonces empezaríamos con el maestro José Humberto Almeida Polanco. El maestro Almeida es ingeniero químico con la especialidad ambiental, egresado del Instituto Tecnológico de Mérida. Cuenta con estudios de posgrado de gestión ambiental realizados en la Universidad Marista de Mérida. Fue encargado de la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de embotelladora Bepensa y responsable del área de seguridad e higiene y prevención de riesgos de Bepensa Industrial. De 2014 a la fecha, se ha desempeñado como jefe corporativo de ecología de las empresas Proteínas y Oleicos Grupo CMG, con la que desde 2014 ha obtenido la certificación de Industria Limpia. A continuación, voy a dar lectura a la semblanza del maestro Alejandro López Tamayo. Él es ingeniero ambiental con especialidad en aguas subterráneas, egresado por la Facultad de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en Ciencias del Agua en el área de Hidrogeología
egresado del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Actualmente el maestro López Tamayo es director general de la Asociación Civil Centinelas del Agua, que se orienta a la conservación del acuífero de la península de Yucatán y de sus ecosistemas asociados. Fue gerente general de Water Depot y también se desempeñó como coordinador del programa de conservación de agua en Amigos de Siancán, Asociación Civil. Además, ha realizado más de 350 ponencias en diversos países sobre el acuífero de Quintana Roo, así como el manejo industrial de cuencas. A continuación, hablaré sobre el maestro Gonzalo Meredis Alonso. El maestro Gonzalo es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Biología Ambiental por la Universidad Estatal de Nueva York. Desde 2006 se desempeña como director ejecutivo de la Asociación Civil Amigos de Siancán. Ha dedicado sus esfuerzos profesionales a la conservación ambiental y al uso sustentable de los recursos naturales en el estado de Quintana Roo. También ha participado en varios proyectos de planeación ambiental, así como en el diseño, obtención de fondos, implementación y supervisión de varios proyectos relacionados con la conservación, el desarrollo sustentable y el cambio climático. A continuación, seguimos con el doctor Gastón Romero González. El doctor Romero González es ingeniero bioquímico, egresado por la Universidad Autónoma de Campeche, maestro en Ingeniería de Investigación de Operaciones, con enfoque en Economía y Finanzas del Agua, así como doctor en Desarrollo Sustentable. Trabajó para la Comisión Nacional del Agua de 1991 a 2007, periodo en el que ocupó diversos cargos en la gerencia estatal de Campeche en ese entonces, así como coordinador de asesores en lo que ahora es el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. De abril del 2016 a abril del 2020, fungió como presidente del Consejo de Cuenca de la península de Yucatán. Ha participado en diversos proyectos ambientalistas y de desarrollo comunitario. Actualmente colabora en diversos proyectos de materia internacional para la protección efectiva de fuentes de abastecimiento en la península de Yucatán, así como en el proyecto Campeche Ciudad Sostenible. Y para concluir la presentación de los ponentes, está la ingeniera Yamil Maritza Salazar Q. Ella es ingeniera ambiental, egresada del Instituto Tecnológico de Mérida. Fue ganadora del Premio Municipal en la categoría de Educación en el año 2014. Es cofundadora y directora general de la Asociación Civil HIPS Backup, organización dedicada al desarrollo de programas de desarrollo sostenible con comunidades y grupos vulnerables. También es consultora ambiental y social en diferentes comunidades. Cuenta con acreditación en manejo adaptativo de cuencas, servicios ecosistémicos y cambio climático, así como de trabajo especializado en recursos naturales. Tiene experiencia en diferentes proyectos que se han orientado al manejo integral del agua desde una visión comunitaria. Entonces, con este punto, concluiría la lectura de las semblanzas de nuestros participantes y a continuación, por un espacio de 7 minutos, le doy la palabra al maestro José Humberto Almeida Polanco para que nos pueda exponer sus opiniones y su perspectiva con respecto al futuro del Consejo de Cuenca. Cuando esté por concluir su participación, un minuto antes de concluir, les haré una indicación para que estén pendientes. Entonces, le cedo la palabra al maestro Almeida, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Adelante, maestro, lo escuchamos. Buenas tardes. Un gusto saludar a todos. A algunos por allá ya he tenido el gusto de trabajar con ellos. Y qué bueno que todavía podemos, aunque sea por este medio, saber de todos ustedes, ¿no? Un gusto.
Para empezar, a mí me gustaría dar mi punto de vista en dado caso, de cómo deberíamos manejar lo que es el Consejo de Cuenca en caso de que un servidor sea elegido, ¿no? Básicamente, el Consejo de Cuenca, desde mi punto de vista, puede manejarse desde 3 puntos, ¿no? Son 3 puntos importantes que de allá pueden derivarse infinidad de programas de trabajo, en especial porque el periodo en el que estamos nosotros es un periodo hasta cierto punto muy bueno para poder realizar lo que se tiene proyectado, ¿no? Para cada uno. Mis 3 puntos de participación o cómo podemos manejar el Consejo de Cuenca, básicamente son 3. Desde un punto de vista social, un punto de vista sustentable y un punto de vista que para mí es el más importante, que es el que debemos darle mayor auge, una visión participativa, ¿no? Para la parte social, me gustaría comenzar citando un artículo que vi muy importante, muy bueno, de la página de la UNESCO, que habla que se calcula que 3 de cada 4 empleos en el mundo dependen en mayor o menor medida del agua, ¿no? La escasez del agua potable y los problemas de acceso a ella y al saneamiento pueden, por lo tanto, limitar el crecimiento económico de varias comunidades, tanto las comunidades urbanas a las que estamos acostumbrados como a las comunidades rurales, que es uno de los problemas que se ha tenido, ¿no? Igual la edición 2016 del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos muestra que la mitad de los 1.500 millones de trabajadores en el planeta están empleados en 8 de los sectores que dependen mucho del agua. Es decir, sin el agua no podemos hacer ni siquiera nuestras actividades primarias. Algo muy importante que es un tema social, por eso es que hay que darle mucho la visión al Consejo de Cuenca en esta parte, es que la parte de escasez del agua no es un tema nuevo. Hace muchos años tuvimos abundancia, no supimos explotarla de la manera correcta y devolverla como debería ser, y por lo tanto ahorita estamos enfrentando una escasez que desde el punto de vista de muchos expertos, la escasez del agua puede volverse parte ya de un problema a nivel mundial, inclusive puede desatar por allá gente que no tiene, digamos, tanto problema en decirlo a nivel público, ¿no? La parte de que puede desatar una tercera guerra mundial. Por eso la parte social, hay que darle mucho auge al Consejo de Cuenca en esto, ¿no? De igual manera, es necesario tomar en consideración mucho la parte, digamos, la parte de legislación. Las leyes internacionales para satisfacer las necesidades del agua, para poder minimizar los impactos que tengamos en la sociedad. Esto es muy importante porque si no hay las reglas claras en las que los consejos de Cuenca pudiéramos tener la participación que deberíamos tener, no podríamos tener los grandes avances que se tienen planteados, ¿no? Para este proyecto. Y como parte fundamental, la visión social que pretendemos en ese proyecto para el Consejo de Cuenca Península del Yucatán en el periodo servirá para fortalecer la participación de todos y cada uno de los sectores al conocer de manera integral los problemas que hay en cada uno, porque ellos son los expertos. Al final y al cabo, nosotros fuimos elegidos como representantes y nosotros tenemos la experiencia para poder decir qué problemas tenemos, cómo solucionarlos, para poder partir de algo y no empezar de cero. Para la parte sustentable, que sería la parte que necesitamos en el Consejo de Cuenca, quizás el reto más importante para el desarrollo sostenible es que ha surgido desde hace décadas una crisis ecológica a nivel global. No solo hablamos de México, no solo hablamos de Yucatán, sino este es un grave problema que tenemos ya a nivel mundial. La creciente comprensión de los límites que tenemos deben ser respetados para poder proteger todos los ecosistemas de la Tierra. Y fundamentalmente la parte del agua es la base fundamental. Debemos aprovechar todos nuestros recursos hídricos, pero también debemos tener la capacidad para poder solventar todos estos aprovechamientos y devolver algo a la naturaleza
tal cual, no al 100%, pero sí tener por allá algo para poder no dejar un futuro muy poco agraciado a las futuras generaciones. Por eso es que la parte sustentable se debe tomar mucho en cuenta para la visión que vaya a tener el próximo presidente del Consejo de Cuenca. Esa parte medular, esa parte esencial de visión sustentable tiene que engrandecerse. Estoy seguro de que muchos de los candidatos tienen mucha esa formación, y qué bueno que tienen esa formación y tienen esa visión sustentable, porque de allá podemos partir para algo grande, ¿no? Y la parte 3 que yo considero la más importante es la visión participativa del Consejo de Cuenca. Yo desde el 2015 es que empecé a meter un poco en el tema de los consejos de Cuenca, y por lo que he visto, la participación ha decaído mucho. Que si faltan recursos, que si faltan tiempos, que si mucha gente tiene otras actividades para hacer. Hay por allá varios problemas que se han presentado, ¿no? Pero sí es importante poder mencionarles que si podemos sacar tiempo para darle la participación. Entonces, para concluir, la parte medular del Consejo de Cuenca es darle la participación para poder alcanzar los objetivos para los que fueron creados, ¿no? Que es fomentar el saneamiento de las aguas y vigilar su calidad, mejorar la distribución y aprovechamiento de las aguas, promover el uso eficiente del agua, promover el valor ambiental, social y económico del agua, e impulsar la conservación y mejoramiento de los ecosistemas, en especial el ecosistema tan delicado que tenemos en la península de Yucatán. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Humberto Almeida, por su participación. Seguimos y cedemos la palabra al maestro Alejandro López Tamayo, quien también contará con un periodo de 7 minutos. Al concluir el 6º minuto, le indicaré que le falta 1 minuto. Adelante, maestro. Tiene su micrófono apagado. Correcto. Muy bien. Adelante. Muchas gracias. Partiendo de la definición y el objetivo por el que se creó el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, siendo una instancia de coordinación y concertación entre todas las dependencias a nivel estatal, federal, municipal, el sector de usuarios, así como las organizaciones de la sociedad civil. Una de las partes o las expectativas que se esperan hacia esta transición de Cuenca de la Península de Yucatán sería fortalecer los acuerdos vinculantes que se tienen entre y todas las dependencias y los usuarios del agua que participan en la Península de Yucatán. Actualmente sabemos que entre los 3 estados o a nivel Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, el mayor sector o usuario de agua es el perteneciente al sector agrícola. Actualmente tenemos en la Península de Yucatán 2 grandes distritos de riego, y por lo tanto propongo yo la innovación tecnológica hacia este sector, ya que es uno de los principales consumidores de agua de la Península de Yucatán, y proponer las medidas eficientes tanto del uso, del tratamiento y del reuso del agua en este sector, promoviendo la innovación tecnológica principalmente y acercando a este sector y a estos usuarios hacia la toma de decisiones de manera consensuada con todos los actores de la Península de Yucatán, en este caso del Consejo de Cuenca, y en un acuerdo vinculante con los 3 órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, ¿no? En la Ley de Aguas Nacionales vigentes tenemos muchos artículos que actualmente nos respaldan como todas estas iniciativas, como el artículo 9, el artículo 12 bis sexto, así como toda la expedición que se requiere también de manera coordinada del Consejo de Cuenca hacia los sectores del organismo de Cuenca de la Península de Yucatán, ¿no? Como ejemplo, en este año se tiene una inversión para el Programa Operativo Anual del 2020 de aproximadamente 25 millones de pesos para el sector agrícola, lo cual podría eficientarse de una mejor manera en cuanto a la innovación tecnológica. Parte de lo que se propone en la transición del Consejo de Cuenca es fortalecer la investigación científica que permita que a través de un sistema de información virtual del agua se puedan conocer los proyectos que se están
considerando para que todos los órganos de gobierno pues puedan consultarlos y a su vez tomar las mejores decisiones. Promover los estudios socioambientales que permitan la gestión integral del agua, acuíferos kársticos costeros, y todo esto tomando como referencia lo que nos menciona la hidrogeología moderna de los sistemas de flujo que hemos dejado un poco ahora sí que atrás, ¿no? Entonces, comenzar con la actualización de estos mismos sistemas de flujo para conocer mejor la disponibilidad de agua que tenemos en el acuífero. Actualmente estamos en un 28% de la presión del agua y se tienen estimaciones de la misma con agua que para 2030 podamos estar en el 114% de la presión. Entonces, yo creo que en este periodo es en una manera correcta de poder ahora sí que avanzar hacia esta innovación tecnológica que requiere y hacia la gestión integral del agua. Se debe establecer un programa estratégico con los 3 niveles de gobierno para lograr también la gestión comunitaria del agua, desarrollar una campaña de comunicación de cultura hídrica, porque sabemos que la principal causa de contaminación del acuífero de la península de Yucatán es la desinformación. Entonces, tenemos que fortalecer mucho este rubro de comunicación. Tenemos que establecer y homologar un índice de calidad del agua para el acuífero de la península de Yucatán, acorde a estudios científicos que han sido desarrollados y a la actualización de los mismos, como por parte de ECOSUR, así como de la UADY. Promover la creación de más reservas hidrogeológicas que nos permitirán garantizar el volumen de agua en calidad y cantidad, tanto para la población como para los ecosistemas dependientes del agua subterránea. Desarrollar foros y congresos que faciliten el conocimiento de las tecnologías actuales para los diferentes usuarios del agua. Normalmente nos hemos enfocado en un solo sector y dejamos de lado los sectores o los usuarios que son los mayores consumidores de agua y hacia donde debemos dirigir los cambios y la innovación tecnológica. El fortalecimiento y la aplicación del derecho humano al agua y al saneamiento en la región de la península de Yucatán, todo esto acorde a la reforma del artículo 4 constitucional que se realizó en el 2012, y sobre todo debemos de fortalecer mucho el marco legal enfocado a los sistemas kársticos y a la conservación y uso sustentable de cuevas, cavernas, grutas y cenotes, estableciendo un censo de cenotes con parámetros homologados en todos los estados de la península de Yucatán, y de esta manera pues irnos yendo encaminados hacia las propuestas que se están trabajando desde el año pasado en las iniciativas de la Ley General de Aguas. Se está dando mucho fortalecimiento a la parte de los consejos de cuenca y sobre todo la democratización de los mismos consejos de cuenca para que sea un órgano que permita fortalecer las acciones de los organismos operadores. Entonces creo que hacia allá es hacia donde debemos de ir en esta transición del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. Uno, no perder de vista que más del 75% del consumo de agua en la península es destinado o usado por el sector agrícola. Entonces, sí es un sector que debemos de enfocar mucho en la innovación tecnológica. Para el caso de Quintana Roo cambian estos porcentajes y el principal usuario del agua es la industria autoabastecida, que en este caso es el sector hotelero, en el cual se pueden implementar también medidas de acción que permitan la misma conservación y uso sustentable del acuífero, como los sistemas industriales de captación del agua de lluvia, y de esta manera pues ir transitando entre todos, tanto con el organismo operador de la cuenca de la península de Yucatán y el mismo Consejo de Cuenca, pues hacia una gestión integral del agua, ¿no? Información hay mucha, tecnología ha avanzado mucho, yo creo que lo que podemos transitar y fortalecer es el conocimiento de esta misma tecnología, hacerlo llegar también tanto a las comunidades como al sector urbano, e irnos encaminando con el mismo mensaje de la acción que nos va a llevar obviamente a la conservación, preservación y uso sustentable de la península de Yucatán. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, maestro Alejandro López Tamayo. Seguimos. Está cerrado tu micrófono, Manuel. Disculpen. Seguimos con el maestro Gonzalo Meredith Alonso, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de participar con todos ustedes en esta discusión sobre el Consejo de Cuenca. Estamos en una época complicada, vienen retos muy grandes entre COVID y los problemas de la cuenca, del agua que ya veníamos sufriendo, padeciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos un momento de crisis, pero además creo que es un momento de oportunidades.
Para mí el futuro del Consejo de Cuenca tiene que ser un futuro de liderazgo. Creo que ahorita es el momento de trabajar en el liderazgo del Consejo de Cuenca para que de una manera más efectiva pueda incidir en las políticas públicas, tanto a nivel local, regional, como a nivel nacional. Ahorita hay transformaciones legislativas, necesidades de muchas normas. Necesitamos un Consejo de Cuenca que pueda influir de manera real en estos procesos de política pública. Que realmente podamos ser escuchados. Somos representantes de la sociedad, de distintos sectores de la sociedad, tenemos que ser escuchados. Y el Consejo de Cuenca puede ser el instrumento que permita que nuestra voz incida de una manera eficaz. Tenemos que poder apoyar y apoyarnos en la CONAGUA. Tenemos que tener un espíritu crítico de cómo se está manejando el tema del agua a nivel local, estatal, federal, a nivel de los distintos sectores, cómo nuestros sectores están haciendo uso del agua. Para que este Consejo de Cuenca pueda tener ese liderazgo, yo pienso que debe enfocarse en 3 grandes líneas. Una es fortalecerse a sí mismo, fortalecer sus mecanismos de participación. Otra es conseguir recursos. El Consejo de Cuenca no puede no tener recursos. El Consejo de Cuenca no puede tener reuniones a distancia porque no hay recursos para juntarnos todos en un lugar. Ahorita las reuniones tienen que ser a distancia, pero en un futuro tenemos que tener la capacidad de reunirnos y de poder trabajar de una manera muy eficiente con recursos. Y finalmente, pues hay una serie de órganos auxiliares del Consejo de Cuenca. Justamente en este contexto de austeridad que estamos viviendo, creo que es importante revisar cómo hacemos más eficientes a esos órganos auxiliares. En esas 3 líneas, en la primera, la de fortalecimiento de la ciudadanización del Consejo de Cuenca, creo que es muy importante que tengamos mucha mayor capacitación los consejeros, tanto del quehacer del Consejo, de las reglas del Consejo, del potencial que tiene el Consejo, como de las actividades, de los temas en los que tenemos que incidir: calidad de agua, infraestructura, falta de agua, sequías, en fin, los temas en los que en un momento dado vamos a atender. Tenemos la gran ventaja de que a través del Consejo de Cuenca se va a iniciar un proceso de planeación hídrica para la península de Yucatán. Tenemos la gran oportunidad de sentarnos todos a ver la problemática que existe y cómo el Consejo de Cuenca va a incidir en esos problemas. No se trata que el Consejo de Cuenca sea un órgano operativo que esté trabajando directamente en resolver los problemas, pero sí cómo puede el Consejo de Cuenca ir a ver con un gobernador que se atienda X problema, ir con la CONAGUA que se atienda otro, ir con la Cámara de Diputados para que se atienda otro, ver cómo un sector puede desarrollar X actividad, cómo alguno de los miembros del Consejo puede incidir en un tema. Eso requiere que conozcamos muy bien esa problemática, nos tenemos que capacitar. Y también va a ser importante, y sobre todo en este proceso de planeación que vamos a tener, que refresquemos un poco la dinámica de las asambleas, de las reuniones del Consejo de Cuenca, que sean mucho más interactivas, mucho más activas, proactivas, que podamos abordar y discutir estos problemas muy de fondo y sacar posturas mucho más sólidas hacia el exterior. En cuanto al financiamiento del Consejo de Cuenca, el financiamiento público está quizá restringido en los próximos meses dada la austeridad y el COVID. Sin embargo, tenemos que tener la capacidad de tocar puertas. Hay muchas fundaciones, muchas instancias que estarían interesadas en apoyar un mecanismo participativo como el Consejo de Cuenca. Creo que ahí tenemos que hacer un trabajo, creo que lo podemos hacer, creo que hay buenas posibilidades de que el Consejo de Cuenca pueda operar con recursos adecuados y que además ayude a otras instancias a buscar fondos para atender la problemática de la cuenca de la península. Y finalmente, pues tenemos varios comisiones y comités de cuenca en los 3 estados de la República, los órganos de aguas subterráneas. Muchas veces las mismas personas van a las diferentes reuniones de los comités de cuenca, de las comisiones de cuenca. Pues creo que podemos también buscar mecanismos que nos ayuden a reducir el número de reuniones, a unir los esfuerzos de distintos comités
las regiones y abordar también la problemática con una visión mucho más amplia. Habrá temas que sean muy particulares del Comité de Cuenca, pero hay otros que trascienden a una cuenca en particular. Entonces vale la pena buscar estrategias de consolidación de esfuerzos. Y también de esa manera ahorrar recursos, hacer un uso más eficiente del tiempo. Creo yo que un Consejo de Cuenca con un plan estratégico como el que se está planteando, con una capacidad de conseguir recursos, con consejeros más capacitados, con más conocimiento, que tengamos esas herramientas que necesitamos para incidir y una eficiencia en los comités y órganos auxiliares del Consejo de Cuenca, podemos llegar bastante lejos y tener la incidencia que necesitamos. A grandes rasgos, eso es la visión que tengo. Un minuto. Pues básicamente, esa era mi contribución. Y pues en su momento contestaré con gusto las preguntas que se puedan hacer. Gracias. Muchas gracias, maestro Gonzalo, por su participación. Y le damos la palabra ahora al doctor Gastón Romero González, quien también contará con 7 minutos para su intervención. Adelante, doctor Gastón. Sí, puede abrir su micrófono porque no estamos escuchando su participación. No sé si el doctor Gastón estará conectado en la videoconferencia. Creo que no lo veo conectado. Sí, me parece que no está conectado. Entonces, bueno, en lo que se define si probablemente tenga algún problema técnico de conexión en aras del respeto al tiempo, entonces vamos a seguir con la intervención de la ingeniera Yamili Maritza Salazar Q, por favor, para que ella nos pueda exponer su participación y ya cerraríamos con el doctor Gastón. Adelante, ingeniera, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por permitirse el día de hoy estar aquí y escuchar las propuestas de todos los candidatos. Yo creo que antes que nada es bien importante, y eso es también un mensaje para mis amigos candidatos, que creo que lo que han expuesto me parece muy interesante y creo que independientemente de quién sea el futuro presidente del Consejo de Cuenca, tiene que hacer caso mucho a las propuestas que ustedes ya hicieron e integrarlos en su plan de trabajo, porque creo que eso pudiera hacer que el Consejo de Cuenca esté más fortalecido. No sé si todos tengan la oportunidad de conocerme, pero yo en 2014 tuve la oportunidad de ser la primera representante del sector joven del Consejo de Cuenca. Este sector realmente no está en ningún otro Consejo de Cuenca y he tratado de llevar como en otros espacios de consejos este mensaje, ¿no? De que es importante también la inclusión de los jóvenes. Me parece interesante que en la península de Yucatán se haya tomado como esta iniciativa e integrar a este sector que creo que tiene como muchas ideas, propuestas y ganas de poder hacer cosas, ¿no? Si se dan cuenta, llevo 6 años dentro de este consejo y la verdad es que durante este tiempo me ha permitido tomar muchas experiencias y aprendizajes de todos los sectores y todas las personas que participan en este espacio, y realmente es que me he podido dar cuenta de las diferentes áreas de oportunidad. Una de ellas es que realmente el Consejo de Cuenca hoy día no es un sistema participativo. Realmente hemos perdido esa esencia y creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es rescatar que sea de verdad un proceso participativo donde se vea reflejado la participación de los diferentes sectores. Hoy día vemos que realmente muchos de nosotros somos representantes de sectores, pero somos representantes de nuestra voz propia y no somos representantes del sector como debería ser. Yo creo que sí es muy difícil lograr
contactar a todas las personas que representan a nuestro sector, pero es necesario porque se supone que este mecanismo que está establecido en la Ley de Aguas Nacionales existe para eso, ¿no? Para tomar realmente todas las visiones y todas las necesidades de cada sector para llevarlas a cada representante y que cada representante llegue a las plenarias con las necesidades, ¿no? Que tenemos que atacar, que tenemos que trabajar en conjunto para realmente poder hacer la gestión del agua. Si no, realmente esto no va a funcionar nunca. Realmente las propuestas que yo elaboré para la candidatura realmente son propuestas. ¿Por qué? Porque realmente creo y pienso que no puedo sacar de mi cabeza solamente ideas que Yamily piense o que haya visto, sino que son realmente necesarios ser validadas, ser revisadas y ser retroalimentadas por todos los representantes del sector para que realmente las estrategias que se vayan a trabajar en el Consejo de Cuenca sean participativas. Y es por ello que una de las cosas que yo platicaba es que si en dado caso yo llegara a ganar estas propuestas, realmente para mí sería necesario que entre todos hagamos un diagnóstico participativo para ver si es realmente lo que necesitamos o si necesita ser mejorado para realmente llevar al Consejo de Cuenca donde lo necesitamos, ¿no? Para ello, pensé como en 5 grandes estrategias. Una de ellas, y creo que ya varios compañeros lo han comentado, está basado en el tema de identidad y fortalecimiento del Consejo de Cuenca. Lo que les mencionaba hoy día, muchos de nosotros estamos ahí, pero realmente no sabemos cuál es nuestra función y creo que es importante y es necesario que todos los que ocupamos ese espacio realmente sepamos a qué nos estamos enfrentando, realmente sepamos cuáles van a ser nuestras funciones, nuestras obligaciones y que realmente estamos ahí para representar a un sector, no a nuestra voz, ni a lo que pensamos, ni a lo que decimos, sino es al sector y que estamos buscando trabajar en conjunto. Entonces, para ello también es importante el fortalecimiento de capacidades. Si bien siempre se ha hablado de que es necesario que todos los representantes tengamos capacitaciones, realmente esto no ha sucedido. Y es importante crear esos espacios para fortalecer las capacidades de cada sector en las diferentes áreas que se necesiten. Para ello es importante también generar como convocatorias y difusión de las diferentes acciones que hacemos para poder realmente lograr ese fortalecimiento y esa identidad que se quiere en el Consejo. La segunda línea está basada en la gestión integral de la cuenca de la península de Yucatán, que básicamente está enfocado en atender las necesidades de cada sector. Si bien muchas veces cuando planteamos un problema o una necesidad, siempre nos enfocamos en una cosa, pero realmente si estamos son diferentes sectores los que conforman en el Consejo, yo creo que son diferentes necesidades. Entonces, para ello es importante conocer cuáles son las problemáticas de cada sector para generar una necesidad en común y poder trabajarla, ¿no? En conjunto y con ello poder construir estrategias o proyectos o incluso incidir en política pública que pueda atender esas necesidades. Asimismo, creo que es necesario y es importante promover la gestión comunitaria porque realmente muchos de los que formamos parte hoy día del Consejo de Cuenca también somos de la zona urbana, no somos de comunidades y casi siempre la gente de la comunidad es la que vive estas problemáticas, ¿no? Y creo que es importante incluirlas también en estos espacios para que ellos también puedan tomar opiniones o incluso informarse de lo que está sucediendo. La tercera línea está basada en la difusión. Un minuto. En la promoción, difusión y comunicación del Consejo de Cuenca, que básicamente está enfocado en que tenemos que darlos a conocer, porque si no lo hacemos, realmente nadie va a informarse sobre este mecanismo y las formas de acceder a información sobre los temas de agua y la gestión que se está haciendo. Los últimos 2 están enfocados a la procuración de fondos, que hoy día eso se puede hacer con trabajo sinérgico con las diferentes instituciones y organizaciones y financiamientos internacionales y también crear una eficiencia en el Consejo de Cuenca a través del establecimiento de indicadores que hoy día creo que sería necesario establecer indicadores para medir realmente si todo lo que estamos aplicando está funcionando y lograr evaluarlos de manera anual para ver realmente si lo que estamos haciendo tenemos que mejorarlo o
tenemos que seguir aplicándolo para seguir logrando que el Consejo de Cuenca logre tener esa activación, que sea un espacio sólido y de verdad participativo. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniera. Seguimos entonces con el doctor Gastón Romero. Creo que no está conectado. Entonces, bueno, si no contamos con la intervención del doctor, seguimos con el siguiente bloque dentro de la propuesta que se tiene para este foro, y sería un panel de preguntas a cada uno de los candidatos que nos acompañan el día de hoy. Para esta dinámica les voy a pedir que en la parte inferior de la aplicación de videoconferencia, yo lo estoy haciendo a través de una laptop, desconozco si haya otra manera en los teléfonos para poder levantar la mano, pero en la parte inferior donde dice participantes, si ustedes dan clic ahí en participantes, del lado derecho se les va a desplegar una pantalla y por ahí en medio van a ver una mano. Esa mano indica pues que desean participar. Entonces, para que podamos conducir esta parte de manera ordenada, voy a hacer la pregunta y bueno, si ustedes están de acuerdo, en esta primera fase le haría una pregunta a cada uno de ustedes, y ya en la siguiente fase, en el siguiente bloque, que es de preguntas abiertas por parte del público, ahí ya es cuando le voy a pedir al público que en el siguiente bloque, una vez que concluya pueda levantar su mano para que de ahí yo pueda ir tomando las preguntas y se las haremos llegar a los candidatos. De igual manera, en la parte inferior viene un cuadrito que dice chatear. Ya he tomado nota de algunos compañeros que han estado haciendo sus preguntas, entonces también si ustedes lo desean, ahí en el chat pueden ir escribiendo sus preguntas para que yo las pueda retomar y dárselas a los candidatos. Entonces, bueno, como les decía, en este bloque, su servidor como moderador va a hacer un par de preguntas a los participantes. La primera, que sería dirigida al maestro Humberto Almeida, son preguntas que se eligieron al azar también. Comentarle que uno de los parámetros que se han establecido en el Programa Nacional Hídrico es ampliar el número de grupos sociales que se puedan incorporar a los consejos de cuenca y que se pueda fortalecer la representatividad de los consejos de cuenca, en este caso de la península de Yucatán, y principalmente fortalecer la participación de sectores como los pueblos originarios, la igualdad de género y otros actores sociales que no habían participado. Entonces, le quiero preguntar qué podría hacerse para avanzar hacia una mejor representatividad del Consejo de Cuenca y que este tipo de grupos puedan participar. Adelante, maestro. Tiene 5 minutos para su intervención. Ok. Efectivamente, el sector de pueblos originarios es, desde el punto de vista, de mi muy particular punto de vista, es el sector más importante a nivel social, porque es un sector que se tiene muy olvidado. Este sector yo creo que sí representa los avances que podrían verse de una manera muy rápida, siempre y cuando nosotros podamos darle la capacitación adecuada a ese sector, podamos darle una representatividad que abarque, si no a todos los pueblos originarios, sí a la mayoría, para que podamos nosotros estar mandando todo lo que nosotros traemos, lo que nosotros absorbemos, lo que nosotros podamos aportar en el Consejo de Cuenca para fortalecer desde la parte, podamos decir, la parte cúspide de la pirámide, a una persona que sí tenga las ganas, que sí tenga los conocimientos, pero también al mismo tiempo sea una persona
que pueda estar en una situación para mediar con nosotros, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Y ahorita está Entonces, yo creo que la parte de fortalecer y capacitar al todo lo que son los pueblos originarios es una parte fundamental que a mi punto de vista podría darle el poder o darle el empoderamiento necesario a ese sector, porque es el sector, repito, que desde mi punto de vista es el sector más vulnerable en este momento. Y si no conocemos cómo son, no podemos entonces darles las herramientas para poder tener su participación, que es muy necesaria. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta la vamos a dirigir al maestro Alejandro López Tamayo. Como ustedes lo han abordado en su participación, se ha comentado que es cada vez más frecuente que haya menos recursos para la operación de los consejos de cuenca y de los órganos auxiliares. Entonces, en este sentido, ¿cuál es su opinión de cuáles podrían ser las estrategias que se podrían impulsar en el Consejo de Cuenca para poder tener mayores esquemas de sostenibilidad financiera y apoyar sus operaciones? Adelante, maestro. Muchas gracias. Yo creo que derivado de este próximo planeación estratégica que se va a realizar para el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, y una vez determinadas las acciones prioritarias, se puede buscar un modelo de financiamiento, ya sea a través de la creación de una asociación civil para poder recibir los fondos del Consejo de Cuenca, o bien establecer los acuerdos colaborativos con asociaciones civiles en cada uno de los 3 estados de la península de Yucatán, de manera que puedan ser los receptores a lo mejor de este recurso para la implementación y ejecución de las acciones prioritarias en cada uno de estos estados, ¿no? Entonces, sería una manera de fortalecer la parte financiera, es decir, si no se puede crear la asociación civil directamente para el Consejo de Cuenca de la península de Yucatán, que ya hay casos como en la zona de Veracruz, donde se creó una asociación civil precisamente para fortalecer la parte financiera de las acciones de su Consejo de Cuenca. Podemos buscar la misma figura legal aquí en la península de Yucatán, o bien a la par establecer acuerdos colaborativos con asociaciones civiles en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de manera que podamos establecer propuestas de proyectos técnico-económicas tanto a donantes nacionales como a donantes internacionales en el sector agua y que nos permitan cubrir y atender las problemáticas y los rezagos que tenemos en cuanto a la gestión integral del agua, ¿no? Entonces, considero que esa puede ser una de las maneras de fortalecer, buscar obviamente las alianzas para eficientar la implementación de los recursos, tanto desde las reuniones y sobre todo un punto muy importante, pues garantizar también la participación de las comunidades originarias por medio de un financiamiento específico también para que puedan acudir a las reuniones y poder establecer estas acciones en conjunto, ¿no? Y una parte importante es obviamente involucrar al sector agrícola, que es uno de los mayores consumidores de agua en esta zona. Entonces, buscar, yo creo que a través de esta figura legal de asociación civil, el fortalecimiento financiero del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. Muchas gracias, maestro Alejandro. Seguimos con el maestro Gonzalo Meredis con la siguiente pregunta. Sabemos que el Consejo de Cuenca está integrado por diferentes vocales, tanto del gobierno como de la sociedad, y mucha de la información en varias de las ocasiones queda en los integrantes del Consejo. En otras ocasiones, esta información sale a la sociedad, pero justamente quiero consultarle, quiero preguntarle en su opinión, ¿qué podría hacer el Consejo de Cuenca o desde su perspectiva para mejorar su comunicación hacia la sociedad, para que la sociedad conozca cuál es el trabajo que está desarrollando el Consejo de Cuenca y para que la sociedad en general pueda integrarse y colaborar más dentro del Consejo? Adelante, maestro Gonzalo. Muchas gracias. Pues sí, es un punto crucial porque definitivamente somos un órgano representativo, representamos a la sociedad. Desde que me tocó ser presidente de la Asamblea General de Usuarios, hace ya unos años, ese era un tema que empezamos a platicar, cómo podíamos crear los mecanismos que nos permitan realmente recoger las voces de nuestro sector y llevarlas al Consejo de Cuenca y, por otro lado, los acuerdos alcanzados, llevarlos al
sector. Es un tema complejo porque hay sectores que tienen una comunicación un poco más fluida, otros que son sectores muy grandes, el agrícola, por ejemplo, son sectores muy, muy grandes en la que no todas las comunidades tienen acceso a la comunicación en la ciudad. Entonces, ahí vamos a tener que hacer ejercicios. Creo que en el proceso de planeación hídrica tenemos que analizar muy bien entre todos cómo vamos a ir resolviendo este problema de comunicación, pero definitivamente hay que abordarlo. Y por otro lado, pues es necesario que tengamos un mecanismo un poco más cotidiano de acercamiento a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los mecanismos que tenemos ya en la sociedad para dar a conocer este trabajo del Consejo de Cuenca. Darle a conocer a la sociedad que los estamos representando, que independientemente que sean parte de uno de los sectores oficiales del Consejo, no, somos un organismo que los puede escuchar, que podemos tratar de incidir en la problemática que los sectores están teniendo en el mundo rural, en el mundo urbano, en el mundo industrial, en el turístico, etc. En resumen, sí tenemos que crear un mecanismo muy claro para que los consejeros lleguemos a las decisiones del Consejo alimentados por nuestro sector, acercándonos también a los distintos colegios, federaciones, sindicatos que cada sector tiene y al mismo tiempo ser suficientemente abiertos para que los acuerdos que se alcancen. Muchas gracias, maestro Gonzalo. Y concluiríamos con esta ronda de preguntas con la ingeniera Yamili. Y la pregunta es, sabemos que los consejos de cuenca son mecanismos mixtos donde participan igualitariamente el gobierno y la sociedad. Sin embargo, hay algunas propuestas que se han planteado en las diferentes cámaras y colectivos ciudadanos sobre una ciudadanización completa de los consejos de cuenca. Más allá de estos planteamientos, la pregunta es, ¿qué piensa usted? ¿Cómo se podría mejorar o fortalecer la colaboración de los mecanismos en los que participa el Consejo con las instancias gubernamentales? Mejorar esa coordinación tanto con el Gobierno de México como con los gobiernos estatales y municipales. Adelante, ingeniera. Bueno, yo creo que primero es importante establecer como mecanismos de difusión, ¿no? Para dar a conocer realmente estos espacios de participación ciudadana, para que realmente en las sesiones o actividades o asambleas que tenga el Consejo realmente asistan las personas interesadas al tema y realmente se lleguen a recabar las necesidades, las inquietudes de los ciudadanos, personas, organizaciones interesadas en la gestión integral del agua, que estos temas lleguen realmente a las asambleas, se tomen y que durante esos espacios donde tenemos la oportunidad de convivir en un espacio donde llega algún representante de los niveles de gobierno, poder tratar esos temas, porque es importante y necesario que se ahonde y se trabaje, porque en muchas ocasiones ha sucedido que realmente una persona llega con una necesidad y como que realmente no se ataca y no se aborda el tema y te dice, pero es que acá están todos los actores importantes y vengo a traer mi problemática y no es atendida, ¿no? Entonces yo creo que es importante y necesario que realmente todos los que somos representantes lleguemos con estas necesidades, tratemos de tratar y trabajar de manera puntual y objetiva todas las necesidades que trae el sector con estas instituciones, ¿no? Tanto a nivel municipal, estatal y federal, y obviamente tratar de discernir qué tipo de necesidad es competencia de cada uno, porque realmente hoy día también hay muchas personas que llegamos con alguna problemática y queremos que lo atienda, no sé, la Semarnat, o queremos que lo atienda tal, pero no es su competencia, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a diferenciar con quién llevar estas necesidades, con quién gestionarlas, y también lograr involucrar a las instancias y a las diferentes
dependencias para que nos logren apoyar y podamos lograr esas incidencias en políticas públicas, porque hoy día existen muchos instrumentos de políticas públicas donde podamos incidir y trabajar, pero realmente no se ve reflejado, ¿no? Entonces yo creo que es una manera en donde podemos motivar e incentivar y aprovechar los espacios de participación ciudadana junto con estos diferentes actores. Muchas gracias, ingeniera Yamily. Entonces, con este punto terminaríamos el segundo bloque y a continuación ya daríamos entrada a la participación por parte del público que nos acompaña. Hay una serie de preguntas que ya he anotado aquí que se han vertido en el chat. Entonces, bueno, de acuerdo al orden del día, terminamos a las 8:10. Entonces todavía tenemos 40 minutos para tanto ver el tema de las preguntas como las conclusiones y ya la despedida. Entonces, bueno, si ustedes están de acuerdo, voy a empezar con las preguntas que nos ha hecho el público a través del chat. Ahí a los participantes les voy a pedir, a los ponentes les voy a pedir que levanten la mano para que quien desee contestar esta pregunta, pues tomamos registro y les doy la palabra. Y de manera subsecuente, pues le daremos la voz al público para que nos pueda hacer llegar las preguntas. Y en este caso, les voy a pedir que su participación sea de máximo 2 minutos, que también les estaré tomando. Entonces, la primera pregunta nos la hace Alexandro Mut, y él pregunta, ¿qué se puede hacer para que se sanee el agua? Ya que se ha comentado en los últimos años que está fecalizada en la península de Yucatán. Entonces, le pediría a los participantes, a los ponentes, que levantaran la mano quien quisiera contestar esta pregunta, y cuenta con 2 minutos. Adelante, maestro Gonzalo. Sí, muchas gracias. Creo que es uno de los temas cruciales. Creo que el Consejo de Cuenca tiene que realmente incidir y darnos fuerza a todos, porque es algo que todos hemos estado buscando de otra manera, para que empecemos a invertir más en el tratamiento de aguas residuales adecuado aquí en la península de Yucatán, en el drenaje, en plantas de tratamiento terciarias que nos ayuden a eliminar los nutrientes que están afectando al ecosistema. Y además que podamos incidir en la política pública. Hace años que se está tratando de renovar la norma oficial 001 de descargas de aguas residuales. Carecemos de un marco regulatorio para los cenotes. Creo que hemos perdido la oportunidad de arroparnos con la fuerza de un consejo, con tantos representantes, tanto del sector público como de la ciudadanía, para atender y atacar esos problemas. Creo que ya no podemos seguir desperdiciando más el tiempo, y vale la pena que nos enfoquemos y que tengamos toda nuestra fuerza para resolver problemas que son técnica y financieramente factibles de resolver. Lo que tenemos que terminar de crear es la visión y la voluntad para que se conviertan en prioridades en esta región. Muchas gracias, maestro Gonzalo. ¿Hay algún otro ponente que quisiera comentar algo? De lo contrario vamos a continuar. Ok, bueno, muy bien. Entonces, la siguiente pregunta nos la hace llegar Diego Casas, y la pregunta es, ¿cuál va a ser la postura del Consejo de Cuenca y en este caso de los candidatos a presidente sobre el Tren Maya? Entonces, quedan abiertos los micrófonos para los candidatos a presidente. Adelante, maestro Alejandro. Sí, justamente este es un tema relevante que nos compete, yo creo que a todos. Me tocó en este caso específico realizar ahorita la evaluación de la subsidencia que se presentó en la carretera federal que va de Playa del Carmen a Tulum, y precisamente ahí realizamos consideraciones importantes para sistemas kársticos basándonos en la legislación existente de países donde ya tienen
sistemas de trenes que pasan precisamente por unas regiones kársticas, ¿no? Parte importante es reconocer el riesgo que ya implica una región kárstica a la subsidencia. La otra es el mayor volumen que tenemos nosotros aquí de la disponibilidad del agua en torno a los polos de desarrollo que se van a estar realizando y poder establecer las medidas, obviamente, de acceso al agua y al saneamiento en esos nuevos polos de desarrollo de una manera planificada. En cuanto a los usos de suelo, estar como muy pendientes de lo que se va a poder desarrollar y de lo que no, pero principalmente yo creo enfocándonos a la parte estructural, los estudios de geofísica nos ayudan mucho a poder conocer en dónde tenemos los sistemas de cuevas por medio de tomografía eléctrica, sondeos eléctricos verticales, etcétera, y sobre todo, pues verificar que nuestra fuente de agua, que ya tiene un grado de presión del 28%, pues probablemente va a aumentar este grado de presión con el proyecto del Tren Maya y pues sí establecer las necesidades y las acciones específicas que no vayan a comprometer la disponibilidad de agua en cantidad y calidad para la población de la península de Yucatán y para los ecosistemas dependientes del agua subterránea. Entonces yo creo que sería adaptarnos, establecer el marco legal específico para los sistemas kársticos y cenotes, a la par que se está promoviendo este megaproyecto como lo es el Tren Maya. Ok, muchísimas gracias, maestro Alejandro, por tu participación. ¿Los demás candidatos tienen alguna intervención al respecto que quisieran hacer? Adelante, maestro Almeida, por favor. Su micrófono está apagado. Perdón. Sí, como comentaba aquí el maestro Alejandro, el Tren Maya sí es un proyecto muy bueno. Por la parte social sí va a haber una gran cantidad de empleos, entonces digamos que esa parte está cubierta. Y como menciona, tenemos que checar muy bien todos los impactos ambientales que en teoría deben estar allá ya ingresados y en revisión por parte de la Semarnat. Y nosotros como sociedad tenemos también que dar nuestras opiniones. De hecho, podemos dar nuestras opiniones para poder complementar y poder tener otra visión de los impactos ambientales, porque nosotros estamos en la región. No es lo mismo que las personas que hicieron el estudio de impacto ambiental hayan sido del centro o del norte del país, a la gente del sur, que nosotros conocemos un poquito más el sistema kárstico. Esa sería un poco de complementando lo que comenta el maestro Alejandro, ¿no? Muchas gracias, Humberto. Seguimos con la próxima pregunta por parte de Melina Soto. Ella nos dice, ¿cuál es su opinión sobre los vacíos legales en torno a los sistemas kársticos y cómo se pueden paliar? Entonces, nuevamente les paso los micrófonos. Quien quisiera participar. Vamos primero con Humberto, luego con Gonzalo y luego con Alejandro. Adelante, Humberto. Ok. La nueva ley que se está ahorita en proceso de evaluación ya habla un poco más de lo que son los sistemas kársticos. ¿Okay? Entonces, lo único que tenemos que hacer es meternos un poco más a estudiar para ver que los vacíos legales que está comentando ya estén expuestos o ya estén considerados en la parte del apartado del sistema kárstico. Porque si bien, nuevamente, como les comenté hace rato, esta parte del sistema kárstico, los expertos somos nosotros. Entonces, nosotros somos los que debemos tomar un poquito más de acciones para poder garantizar que están abarcando todos los puntos y no dejar todo en opiniones, o mejor dicho, todo en lo relevante para la gente del centro y la gente del norte. Si bien es cierto que la ley de aguas nacionales nueva, o la ley general, que así se llama, se compuso, se hizo por todo el país, creo que la parte de kársticos nosotros somos los que debemos alzar la mano para poder garantizar que están cubriendo todos los vacíos legales y no haya ningún problema por algo que nosotros podemos haber evitado. Muchas gracias, Humberto. Adelante, Gonzalo. Sí, muchas gracias. Siento que hay tres principales frentes a los que nos tenemos que
enfocar en el Consejo de Cuenca. Las posibilidades son enormes. Creo que hay que enfocarse para ser más efectivo. La norma oficial 001 que mencioné hace un momentito, que ya tiene muchos avances, ya tiene los suelos kársticos incorporados en contenido, pero no sale. Creo que hay que tener también un instrumento de apoyo a las autoridades ambientales para que esta norma pueda salir adelante, puesto que la contaminación del agua nos cuesta miles y miles de millones de pesos cada año a los mexicanos. Entonces tenemos que atender ese problema. Una norma oficial mexicana de cenotes que ayude a regular el uso de estos cuerpos de agua. Hay ya varios instrumentos legales en los estados y en los municipios para regular los cenotes, pero hace falta un instrumento integral que vea la parte turística, la parte ambiental, la parte geológica, la parte hídrica, el uso de los cenotes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer en los cenotes, para que pues, estos cuerpos de agua tan importantes y que ahorita van a alcanzar mayor relevancia turística, al menos del lado de Quintana Roo, ante el sargazo, el COVID y demás, no realmente cuidar. Otro frente importante que no está claramente regulado a nivel estatal es el tema de los pagos por servicios ambientales. Ahí tenemos justamente hablando de financiamiento, un mecanismo que genera recursos ligados al agua, que puede ayudar a conservar cuencas hídricas, que puede ayudar a hacer el manejo de la cuenca. Sin embargo, las leyes estatales no tienen ese tema muy claro. Es difícil que el recibo de agua potable se incluya el tema de los servicios ambientales. Es complicado involucrar a la industria, toda la península en ese tema. Yo creo que ahí hay tres frentes. Ya veremos también en el proceso de planeación hídrica regional qué otros elementos salen y qué miembros del Consejo y otros grupos de la sociedad qué prioridades se identifican. Pero por el momento yo creo que esos tres frentes son. Muchas gracias, Gonzalo. Adelante, Alejandro. Muy bien, al respecto se viene trabajando en estos vacíos legales de forma específica en las tres propuestas que se tienen actualmente: la iniciativa de la Ley General de Aguas, la iniciativa ciudadana, la iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados, y la iniciativa de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable. En estas tres hemos estado trabajando con varios grupos para atender y desarrollar toda una serie de artículos específicos que incluyen e integren a los sistemas kársticos y los cenotes. En dos de estas propuestas ya fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria, ahora en el mes de abril, y está próxima a publicarse la tercera iniciativa en la Gaceta Parlamentaria. Hemos tenido un gran paso porque es la primera vez que una iniciativa de ley tiene la definición e integra los sistemas kársticos y cenotes, y esto nos va a llevar obviamente pues a grandes pasos en un futuro, una vez que sea dictaminada esta Ley General de Aguas, que esperemos que para septiembre-octubre pueda ser ya la propuesta final. Dentro de estas están haciendo desde las definiciones, obviamente ciertas prohibiciones y regulaciones para el uso sustentable de cuevas, cavernas, grutas y cenotes, y afrontando estos vacíos legales que ya nos hemos encontrado a lo largo del tiempo. De ahí se viene o se va a derivar el reglamento de la Ley General de Aguas con muchísimas más especificidades, y posteriormente las normas oficiales mexicanas, ¿no? Tanto desde la parte de la NOM 001, que está pendiente desde el 2018, que salió a consulta pública, la norma de desalinizadoras, que está desde el 2015 pendiente ahí en la Comarnat, y posteriormente la que ya se ha ingresado para trabajar en la Comarnat, que es la de conservación y uso sustentable de cuevas, cavernas, grutas y cenotes, y que nos llevará precisamente a la gestión integral del agua del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. Gracias, Alejandro. Bueno, compañeros, entonces ahora hay varias preguntas en el chat, pero me gustaría ya de viva voz cederle ahí el micrófono al público. Entonces le voy a dar la palabra al participante que se registró como F. Arcega para que nos haga su pregunta, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Flor Arcega, representante del sector de investigación del Estado de Yucatán.
Mi pregunta es con respecto a los 3 grandes retos socioambientales que se encuentran actualmente, ¿no?, en la península. La primera es con respecto a los agroquímicos y los transgénicos, ¿no? La otra es bueno, no en contra, sino respecto a la industria porcícola. Y finalmente, sobre las aguas residuales. ¿Cuáles van a ser las estrategias a seguir para la resolución de estos 3 grandes retos? Muchas gracias, Flor. ¿Alguno de los participantes? Humberto, adelante. Sí, hola Flor, buenas tardes. Mira, yo creo que para poder afrontar los 3 grandes retos que tú estás comentando, tenemos que partir desde una regulación que abarque todos estos, la verdad que son problemas que se tienen, ¿no? Pero tiene que ser una regulación que el Consejo de Cuenca puede impulsar desde la perspectiva de la península de Yucatán. Porque no es lo mismo los problemas de transgénicos que tenemos nosotros acá a los problemas que están en el norte. No es lo mismo la industria porcícola que tenemos acá a la industria que está en el norte, en el centro del país. Entonces tendríamos que regionalizar un poco nosotros lo que son los aspectos legales junto con los técnicos para poder dar ese plus a las regulaciones ya generales, que en este caso sería la ley general de aguas, ¿no? Partiríamos desde ese punto. Nosotros tendríamos que dar la regionalización de estos problemas, para poder atacarlos de manera legal y de manera técnica. Gracias. Gracias, Humberto. Seguimos con Gonzalo y luego con Alejandro. Ay. No sé. ¿Quieres participar, Yamil? Sí, perdón, es que no se ve mi cámara. Adelante, después sigo yo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser breve para que todos puedan participar. La verdad, yo creo que es importante y creo que algo que no sucede mucho en los consejos de Cuenca es que analicemos las evaluaciones de impacto ambiental que se realizan para estos proyectos, ¿no? Yo creo que es bien necesario e importante que cuando se realice la presentación de estos proyectos, tanto a nivel de evaluación de impacto ambiental como a nivel de evaluación de impacto social, puedan llegar a este pleno para poder analizar si realmente está cumpliendo con toda la normatividad y legislación aplicable y si realmente le falta algo a ese proyecto que necesariamente nosotros como varios sectores representantes, desde el sector investigación, desde el sector académico y demás, podamos realmente analizar si es viable este proyecto o no, y en su caso poder emitir un posicionamiento que realmente sea fundamentado y válido como Consejo de Cuenca. Creo que este tipo de cosas no se da actualmente y creo que sería necesario empezar a establecerlos, porque sí he escuchado en varias ocasiones que el Consejo de Cuenca no toma posicionamiento respecto a estos proyectos que surgen actualmente, ¿no? Y bueno, sería todo. Gracias, Yamili. Gracias. Adelante, Gonzalo. Pues sí, nos planteas, Flor, problemas muy, muy complejos, de muy largo alcance. Creo que el Consejo no puede abordarlos todos, sin embargo, sí, en el proceso de planeación, con la experiencia local, por ejemplo, qué está pasando con los transgénicos en un lugar, con los establecimientos de puertos en otro, etcétera, pues poder definir estrategias de cómo vamos a buscar que se respete la normatividad, que se hagan normatividades adecuadas para esos problemas, y cómo vamos, coincido con mis compañeros, cómo vamos a establecer posicionamientos claros y sólidos, bien informados. Creo que esa es la parte más importante del Consejo de Cuenca. Y cómo en un momento dado podemos unirnos a otros instrumentos de participación social que hay en las distintas instancias del gobierno y en la misma sociedad civil para incidir en esos problemas.
somos un país que tiene un potencial enorme y que podemos ser un país verdaderamente desarrollado, y por hacer mal las cosas, ya sea con los transgénicos, con una granja de puercos o con 1.000 millones de cosas más, por no hacerlas bien, nos quedamos un poco en un camino a medio desarrollo que deberíamos tener. Eso no es posible, y yo creo que nos corresponde a nosotros como Consejo de Cuenca, tenemos la responsabilidad de analizar esa información con mucho cuidado y hacer esos posicionamientos que ayuden a incidir, a atender esos problemas. Cómo nos sumamos a otros sectores de la sociedad que tienen las mismas preocupaciones para poderlo lograr. Gracias, Gonzalo. Muy bien. De mi parte buscaría un convenio de colaboración entre la SADER y la Semarnat, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Semarnat, sobre todo para los distritos agrícolas y distritos de riego que tenemos, para ver las alternativas que sustituyen el uso de agrícolas y que vulneran más a la contaminación a nuestra región kárstica costera, ¿no? Es indispensable que se tenga esta vinculación y comunicación entre las dos dependencias, la SADER y la misma Semarnat, y obviamente podría ser a través de un posicionamiento del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, posteriormente y de la mano con los gobiernos estatales para el tema de la industria porcícola, pues sí establecer las medidas de mitigación y compensación en cuanto al uso de las plantas de tratamiento de aguas residuales para este sector, y evitar obviamente la contaminación de nuestro manto freático por medio de los coliformes y los derivados de la materia orgánica de este tipo de industrias, así como el balance hídrico actualizado para ver qué tipo de industrias pueden o no estar en esta región acorde al mismo balance que tengamos. En cuanto al tema de las aguas residuales, pues es seguir impulsando el tratamiento de aguas residuales a nivel terciario mediante incentivos fiscales que promuevan también tanto a la misma industria autoabastecida como a otro tipo de industrias en la región, y que les sea realmente de una utilidad y no verlo nada más como un pasivo ambiental, sino realmente como un activo, el tratamiento de las aguas residuales que permitan en el largo plazo pues la gestión integral del agua de la región, ¿no? Y todo ello pues acorde a lo que ya se ha trabajado en los programas estatales hídricos, y el próximo a publicarse el Programa Nacional Hídrico, que ya salió publicado el resumen, y que próximamente pues estaremos al pendiente ya del Programa Nacional Hídrico para establecer las acciones en conjunto. Gracias, Alejandro. Ahora vamos a darle la palabra al público, a Marco, por favor, para que nos haga su pregunta. Y debido al tiempo, ya les pediría que en sus participaciones las vamos a acotar a 1 minuto de respuesta. Yo les voy a tomar el tiempo para privilegiar la participación. Entonces, adelante, Marco. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches ya. Marco Jiménez de la Comisión de Agua Potable. Nada más preguntas hay muchísimas en torno a cuáles son las acciones que debemos de llevar en la península de Yucatán para garantizar un desarrollo sustentable del recurso. Pero bueno, en concreto, ¿qué piensan o qué opinan acerca de la industria autoabastecida, de esta agua que está, bueno, sobre todo en Quintana Roo, esta agua que está destinada a la industria autoabastecida, y en consecuencia, cuál es su opinión en relación a la desalinización que se lleva a cabo para tales efectos? No te escuchamos, Manuel. Disculpen, vamos primero con Gonzalo y luego con Alejandro. Sí, muchas gracias. Pues es un tema delicado, el tema de la salinización, de la desalinización aquí en la península de Yucatán. Pues es complicado, creo que es una actividad que suma a los retos, a los riesgos ambientales que estamos generando, el desecho de las salmueras, etcétera. Creo que vale la pena hacer un uso un poquito más racional del recurso hídrico que ya tenemos, que tenemos disponible en el subsuelo, en la lluvia, y tratar de no abrir nuevos frentes que pongan en riesgo el mismo recurso hídrico. Gracias, Gonzalo. Adelante, Alejandro.
Bueno, de mi parte yo creo que sería seguir impulsando y ver cuál es la situación actual de la norma que se estuvo trabajando desde 2013 a 2015 relacionada con las plantas desalinizadoras, donde ya se establecían los requisitos para la instalación, toma de agua, uso del agua tratada y vertido de las salmueras. Y creo que esto nos va a ayudar a regular mucho, tan solo para el estado de Quintana Roo ya son más de 22 plantas desalinizadoras aprobadas, y obviamente pues no tenemos el marco legal que permita la regulación de las mismas, ¿no? Siendo que ha sido una alternativa de la industria autoabastecida, pues obviamente necesitaríamos empezar a aplicar el principio precautorio hasta que no tengamos el marco regulatorio de la misma, y obviamente pues esto también llega a tener una afectación a los organismos operadores de agua por la reducción en la recaudación de los fondos, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto se promovería, yo creo que los sistemas de captación de agua de lluvia a nivel industrial. Muchos de la industria autoabastecida tiene superficies o áreas extensas que permiten, acorde a las condiciones hidrometeorológicas de la zona, pues captar buen volumen de agua para ciertas actividades y así disminuir la extracción del acuífero o bien el uso de las plantas desalinizadoras. Gracias, Alejandro. Humberto y Yamilí, creo que... Sí, Humberto, adelante. Tu micrófono, Humberto. Ok, gracias. Sí, algo rápido, ¿no? Yo creo que lo importante de este tema, primero tenemos que conocer lo más que se pueda la problemática, porque si no lo conocemos no podemos acotar y tampoco podemos acatar de manera porque sí es un gran problema la desalinización en cuanto a la parte de contaminantes. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que impulsar son estrategias para poder conocer la problemática y ya poder dar un dictamen técnico de cuál sería la situación y la solución. Sería todo. Gracias. A mí también me gustaría comentar algo. Sí, adelante. Yo creo que sería importante también establecer las concesiones, ¿no?, que se dan al hacer el trámite para el aprovechamiento del agua subterránea. Yo creo que es importante también que la institución, en este caso que es la Conagua, quien da los títulos de concesión, realmente se ponga a analizar los balances hídricos que entregan las empresas a la hora de presentar sus propuestas de aprovechamiento, para realmente ver cuánto es lo que se le concesiona, porque realmente esto se ve reflejado como mencionan, en la salinización, ¿no?, de la intrusión salina al agua. Entonces yo creo que sería necesario establecer como límites adecuados y sobre todo vigilar y monitorear que cumplan con ello. Además que creo que, como bien dice Alejandro, es importante la implementación de buenas prácticas en la empresa. Obviamente también depende del tipo de agua que ellos necesiten para sus procesos, pero realmente sería evaluar qué es lo que le aplicaría a las empresas hoy día para que puedan evitar el aprovechamiento directo del agua. Muchas gracias, Yamil. Le damos la palabra ahora a Iván Cámara para que haga su pregunta, por favor. Claro, buenas noches. Yo menciono en mi participación que actualmente hay una brecha importante entre el sector técnico y la sociedad civil en general. Menciono al caso del sector hídrico, pero no es exclusivo, ¿no? Se ha mencionado por las autoridades de Conagua que es importante un carácter transdisciplinario. ¿Qué es esto? Incluir no solo a las personas estudiadas, sino a quienes tienen también conocimiento empírico que aportar. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, el Consejo de Cuenca, ¿qué mecanismos implementaría para facilitar las participaciones de, por poner un ejemplo, representantes del sector educativo básico, que son realmente quienes forjan al grueso de la población, yucateca, quintanarroense, campechana? Gracias. ¿Quién quisiera? Bueno, Gonzalo y Humberto. Sí, ese es un tema muy importante. No todos los sectores, no toda la parte gubernamental participan en el Consejo de Cuenca, aunque tienen un lugar. Creo que hay a veces no toda la comprensión que se debiera sobre
la importancia que puede tener el Consejo de Cuenca para sus propios temas. También se entiende, funcionarios que tienen que ver miles de problemas de todo tipo, pues de repente participar en el Consejo de Cuenca de no resulta tan atractivo, no es una prioridad. Entonces creo que ahí también en esta agenda que vayamos construyendo en el Consejo de Cuenca, tenemos que ver cuáles pueden ser los temas que incentiven también a estos funcionarios a participar, cómo podemos buscar la manera de invitarlos a sentarse con nosotros, bueno, nada más es invitarlos a una asamblea con un orden muy específico, sino establecer vínculos de trabajo en algunos de estos sectores gubernamentales que consideremos estratégicos, por ejemplo, el educativo, puede ser el de comunicaciones y transporte, puede ser muchos otros, para que entonces haya ese elemento, esa justificación a los funcionarios de asistir a nuestras reuniones y poder participar en la agenda. Gracias, Gonzalo. Humberto. Sí, algo rápido, ¿no? Como dice Gonzalo, es un tema muy importante. Creo que una estrategia que pudiera bien funcionar sería hacer un poco de incentivación mediante un poco de conciencia ecológica, fortaleciendo las capacitaciones en todos los sectores, el sector educativo, el sector indígena, que son los que tienen todos esos conocimientos empíricos que mencionaban, para que podamos, digamos, darles algo más y no solo quedarnos en las asambleas. Entonces, la parte que yo daría sería conciencia ecológica, fortaleciendo la parte de educación ambiental. Gracias. Gracias, Alejandro. Muy bien, yo propondría una campaña estratégica de comunicación en las redes sociales dirigidas a nuestro target o al sector urbano para dar a conocer las acciones y los alcances del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, y para el sector rural o comunitario realizar los spots de radio tanto en español y maya, donde se pueda dar a conocer qué es el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán y cómo pueden acceder a ello a través de enlaces comunitarios que podamos tener nosotros a lo largo de la península de Yucatán. Me gustaría también comentar algo. Yo creo que sería importante también establecer estrategias de sociabilización y establecer diferentes mecanismos de comentarios, quejas y sugerencias al interior y fuera del Consejo de Cuenca para que todos puedan participar. Asimismo, establecer diferentes estrategias de comunicación en diferentes espacios y obviamente también trabajar mucho con el tema de bilateral de cada sector, cada representante del sector con las diferentes áreas, sobre todo principalmente que pudiéramos una vinculación con el sector joven y el sector academia para poder fortalecer como el trabajo conjunto entre estas personas que, como bien dice Iván, son las que fortalecen a las personas en el tema académico en materia de agua. Muchas gracias. Y para cerrar este bloque ya vamos a tener unas últimas 3 preguntas. Primero Teresa Álvarez, luego Celestino Chargoy y para concluir Mario R. Entonces damos la palabra a Teresa Álvarez, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Soy Teresa Álvarez del Colegio de la Frontera Sur en la unidad Chetumal. Yo tengo 2 aspectos que comunicar. Una es una sugerencia en el sentido de que sería muy valioso para que nos enviaran por escrito las propuestas que plantearon los diferentes personas que participaron ahorita, porque nos ayudaría mucho a revisar con más detalle y con mucho interés los planteamientos, ¿verdad? Para poder hacer incluso preguntas más precisas. Ese es un planteamiento. Y el otro es preguntar, yo no observo sinceramente que se haya atendido en la serie de propuestas que se hacen, que todas veo interesantes y valiosas, que se haya consultado o atendido el programa hídrico de cada uno de los estados de la península que ya se ha trabajado, y creo que hay hasta una segunda versión de estos programas hídricos, que sería muy valioso porque encuentro incluso que muchas de las preguntas que estamos planteando de las personas que estamos participando aquí
ya son cosas que se habían discutido y atendido justamente en esos talleres que se hicieron de desarrollo de esos programas que tuvieron un costo incluso para el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán y que sería muy valioso retomar y en función de eso, como si no estuviéramos partiendo de la nada, poder hacer los planteamientos más concretos, ¿no? Y en ese sentido, pues es un poco la observación y también pues preguntar, quizás ustedes sí parte de esos planteamientos que hicieron ahorita o propuestas, sí los consideraron a partir de ese programa hídrico. Desconozco si conocen, por ejemplo, ustedes los 3 programas hídricos y los tuvieron a mano como para revisar. Y pues en ese sentido, ¿cuáles serían? Porque son valiosos desde la perspectiva de que se supone que están alineados a los objetivos en materia de agua a nivel nacional. Entonces, ¿cómo el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán se estaría alineando en sus planteamientos de trabajo más adelante en función a eso que ya se hizo? O sea, que ya se hizo ese análisis y ya hasta se renovó el año pasado, ¿no? El análisis. Gracias. Gonzalo. Pues efectivamente creo que una ventaja que tenemos en estos tiempos es que ahora sí tenemos mucha información. A lo mejor hace 15 años no había tanta información, ahora creo que hay mucha y efectivamente ha habido muchos procesos de planeación tanto a nivel estatal, a nivel regional. El mismo Consejo de Cuenca tenía su plan rector, que ahora va a ser sustituido por este plan, el programa hídrico regional, que se tiene que alinear por un lado con el programa hídrico nacional, como con estos programas hídricos estatales, con muchos otros ejercicios que se han hecho. Los consultores que en su momento elija el Consejo de Cuenca para llevar a cabo este proceso van a tener que tomar todos estos insumos, además de nosotros como miembros del Consejo, van a tener que tomar estos insumos para efectivamente no partir de cero, no inventar el agua tibia y darle una continuidad a los planes y programas que se han estado realizando. Entonces, sí creo que ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para alinear todos estos instrumentos que existen. Además están los ordenamientos ecológicos, hay un montón de instrumentos que están ahí y que tenemos que ver cómo alinearlos todos en un camino que nos sea de utilidad. Adelante, Alejandro. Correcto, sí, justamente el año pasado se hicieron las jornadas para la elaboración del Programa Nacional Hídrico 2019-2024 y en muchos de ellos se consideraron lo que ya hemos trabajado del plan rector. Me tocó por ahí participar también en esta actualización de los foros que se estuvieron realizando a nivel nacional. Y el año pasado llenamos también distintos actores y los usuarios de agua las fichas técnicas para ver cómo habíamos avanzado ya en el programa hídrico y en el plan rector de la península de Yucatán. Yo creo que lo bueno sería ver esos resultados. Actualmente no se ha publicado todavía el Plan Nacional Hídrico y tampoco la actualización de estas fichas que se llenaron el año pasado por los usuarios. Entonces yo creo que sería hacer una pausa, ver qué tanto se ha avanzado, ver por qué sí se avanzó, por qué no se avanzó, y sobre eso que ya se ha trabajado y que efectivamente pues costó varias reuniones y varias sesiones de trabajo y horas, priorizar con el presupuesto que se tenga disponible del organismo operador y con las diferentes dependencias para no doblar esfuerzos, ¿no? Sobre todo en la parte de comunidades, con la construcción de ecotecnias, a veces se repetían que el organismo operador iba y construía ecotecnias en unas familias, y el Instituto Nacional de Pueblos Indigenistas también construía las mismas ecotecnias. Entonces yo creo que sería también tener un esquema de colaboración y un acuerdo vinculante entre estas para atender mejor varias comunidades que permitan alcanzar estas metas planteadas en los programas nacionales hídricos. Pero sí, totalmente de acuerdo en no dejarlos atrás y rescatar todo lo que ya se trabajó y más bien ver qué avances se ha tenido. Gracias, Alejandro. Seguimos ahora con Celestino Chargoy, por favor, para que nos haga su pregunta. Hola, muy buenas tardes. Celestino Chargoy, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, acá en Quintana Roo. Bien, la pregunta que le escribí
la cultura en un contexto amplio del agua, en el contexto amplio del agua incluso, debiera considerarse en el quehacer del Consejo de Cuenca. Esa fue la pregunta. Les explico la pregunta. ¿Por qué hay culturas que emplean agua para deshacerse de los excrementos y todos los desechos en general? Y hay culturas que no lo hacen. ¿No se debiera de considerar eso? Ese tipo, ojalá y haya ese tipo de reflexiones en algún momento, haya oportunidad de reflexionar, y es posible que encontremos alternativas en las cuales se invierta y no se gaste. Nada más. Gracias. Muy amable. Gracias. Alejandro. Sí, justo este es un tema muy importante y que nos habla de fomentar la nueva cultura del agua, que va enfocada hacia el conjunto de costumbres, valores, actitudes o hábitos que tiene la sociedad o un grupo específico de comunidad hacia responder a la sustentabilidad del agua en todos sus aspectos, ¿no? Y obviamente regionalizar y considerar los usos y costumbres. Como ejemplo rápido, en algunas zonas, por ejemplo, el uso de la batea, pues ya es algo muy regionalizado, y a veces queremos llegar con proyectos del uso de un lavadero de los urbanos y obviamente eso queda fuera de los usos y costumbres de ellos, ¿no? Entonces, sería como considerar parte de los usos y costumbres y llevarlos hacia una transición también, digamos, tecnológica, de la mano con un acompañamiento, ¿no? Y respetando obviamente estos usos y costumbres que tenían anteriormente y que ahora pues pueden mejorarse o implementar sin dejarlo atrás, pero definitivamente se deben de considerar parte de esta cultura que se tiene con torno al agua de la península de Yucatán. Gracias. Humberto. Tu micrófono. Perdón, todavía no me acostumbro a la alta tecnología. Yo creo que la respuesta es sí. De hecho, el Consejo de Cuenca puede participar de manera activa con la Conagua, con el programa que tienen de cultura del agua, para hacerla más amplia, para poder abarcar más comunidades y de esta manera lograr una sinergia entre la comunidad, entre el Consejo de Cuenca y la misma Conagua, ¿no? Entonces sí, sí se puede y se puede ampliar de una manera formidable. Gracias. A mí me gustaría también opinar respecto a este punto. Sí, adelante. Yo creo que el tema de la cultura es fundamental. Creo que también en el Consejo de Cuenca se ha olvidado un poco esto, sobre todo porque estamos en la zona maya, ¿no? Entonces nos olvidamos que también la cultura maya tiene muchas formas tradicionales y buenas prácticas, incluso que sería muy buena rescatar e incluso tratar de implementarlos, ¿no? O en su caso mejorarlos y tratar de congeniar esta cultura en tema del agua que ya existía y cómo nosotros lo podemos innovar, ¿no? Para poder lograr a través de ello también la gestión integral del agua. La de nosotros es la que tiene más. Gracias. Gracias. Y para concluir este bloque, le vamos a dar la palabra a Mario R. Por favor. Hola, buenas noches. Soy Mario Rebolledo, consultor independiente. Pero dos preguntas. En general, en el discurso se habla del acuífero costero y del karst y de los cenotes. Sin embargo, la realidad hidrogeológica de la península, que estamos hablando del Consejo de la Península de Yucatán, en el centro de la península es muy diferente. Estoy pensando en el sur del estado de Yucatán, la zona agrícola de Ticul, al sur de Ticul, la zona maya hacia el oeste de José María Morelos, la zona cañera en la frontera con Belice y la cuenca del Río Hondo. Me gustaría escuchar, cuál es el plan en general del Consejo de Cuenca en cuanto a estas zonas, y de repente también Campeche como que siempre se queda rezagado, Campeche como estado, ¿no? Entonces me gustaría escuchar el papel del Consejo en cuanto a los tres estados y acerca de esta idea de seguir manejando el acuífero o el agua subterránea de la península como si fuera un solo gran acuífero que abarca toda la península. Y para terminar, se mencionó el uso de la geofísica para hacer estudios de kársticos. Sin embargo, la geofísica es cara.
y se requiere de gente especializada también. Y como me gustaría saber cuál es el plan de acción en ese sentido. Muchas gracias. Adelante, Gonzalo. Gracias. Muy relevantes las preguntas, porque sí, efectivamente, de repente pareciera que la península es muy uniforme, pero es más diversa de lo que a veces reconocemos. Y aquí viene a colación el tema que yo mencionaba de fortalecer y hacer más eficientes los trabajos de los órganos auxiliares. Por ejemplo, ahorita en el Comité de Cuenca del Río Hondo se está llevando a cabo un proceso de planeación y se van a estar desarrollando algunos proyectos. El de Tulum, perdón que hable ahorita más de Quintana Roo, que es donde más experiencia he tenido. El de Tulum siempre ha sido un comité muy activo. Entonces, el trabajo bien coordinado de todos esos organismos locales y bien alineados con el Consejo de Cuenca, que el Consejo de Cuenca reciba los insumos de esas áreas locales, de esos organismos locales, va a ser muy importante tanto en el proceso de planeación como en su momento el proceso de incidencia que pueda tener el Consejo. Efectivamente, en Calakmul no hay agua disponible y de mala calidad. En el Río Hondo la contaminación es cada vez más intensa. Además es un problema binacional con Belice, y así cada zona tiene sus particularidades. Y pues sí, efectivamente creo que es un punto muy importante a considerar. De repente nos enfocamos mucho en las zonas urbanas y costeras, cuando la península es mucho más grande. Y ahí también ese trabajo participativo del sector agrícola, del sector forestal, de los sectores que están en las comunidades en toda la península, es donde tenemos que ver cómo se puede fortalecer para recibir esa información por parte de ellos. Alejandro. Sí, correcto. Yo creo que a través de estas alianzas estratégicas con asociaciones civiles de los 3 estados, permitiría de una mejor manera bajar el financiamiento para este tipo de estudios. Para el caso de la zona de Campeche en específico, donde tenemos una mayor presencia de los yesos, pues se requeriría parte también de la contratación de este estudio de geofísica, pues una planta osmosis inversa, para poder tratar el agua y poder dar cumplimiento a la NOM 127 de la Secretaría de Salud, ya que actualmente pues, el agua de allá tiene una dureza por encima de los parámetros establecidos en la NOM 127. Entonces creo que aparte de la geofísica, para obtener ahora sí que la unidad que nos dé el volumen adecuado para la extracción del agua subterránea, pues se requerirá un proceso de tratamiento adicional, ¿no? Y creo que a través de estos esquemas de financiamiento se pudiera conseguir el recurso, más porque se trata de un derecho humano, que por ahí podríamos hacer la propuesta técnica económica, y obviamente pues incentivar la innovación tecnológica de los distritos de riego y de las zonas agrícolas, tanto en el sur hacia la parte de Río Hondo como en la zona de Campeche y Yucatán. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces ya concluiríamos este bloque de preguntas. Yo veo todavía que hay preguntas tanto en el chat como con las manos levantadas. Yo le pediría aquí al comité organizador de la Jornada por el Agua, si en el chat nos pudiera proporcionar algún correo electrónico para que las preguntas que están pendientes de contestar, y también si hubiese algunas otras preguntas por parte del público, que se las hicieran llegar a este correo para que a su vez el comité organizador de la Jornada por el Agua pudiera compartirlas con los candidatos y ellos puedan contestarlas en aras de que las preguntas que estén aquí pendientes pues se puedan contestar. Entonces, bueno, le pediría ahí al comité que nos pudiera proporcionar un correo para redirigir las preguntas. Y ya para concluir, voy a dar nada más un espacio de 30 segundos a cada uno de los candidatos presentes para que cierre su intervención, su participación en esta jornada del día de hoy. Entonces empezaríamos con Humberto Almeida, por favor. Tu micrófono, Humberto. Ok. Yo nada más para terminar y concluir. Muchas gracias a todos. Estamos en un buen momento de poder elegir un consejo de Cuenca que
por lo que estoy viendo, es muy completo, muy integral. Cualquiera de los candidatos son personas muy preparadas. Entonces queda en decisión de nosotros elegir por el que compartamos un poquito más las ideas para poder darle el auge que necesita. Muchas gracias. Gracias. Alejandro. Sí, definitivamente creo que todos hemos coincidido en la necesidad de esta gestión integral del agua, en el involucramiento de todos los sectores y sobre todo en la democratización del espacio y la vinculación con el organismo operador y las demás dependencias para lograr lo que todos deseamos, que es la gestión integral del agua de la península de Yucatán. Muchas gracias a todos los asistentes y a la CONAGUA y a la Asociación Mexicana de Hidráulica. Gracias. Gonzalo. Muchas gracias también por la invitación y la participación, 60 y tantos participantes, fue muy nutrido, me da mucho gusto. Hacer hincapié en el liderazgo del Consejo, tenemos que enfocarnos en un Consejo fuerte, un Consejo con visión, un Consejo con recursos para que incida de una manera eficaz en la política pública, en todos estos temas que hemos abordado entre todos el día de hoy. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Gonzalo. Y concluimos con Yamili, por favor. Pues, antes que nada, agradecerle a todos porque estoy bien emocionada que hay 62 participantes y creo que es de las pocas veces que hay tanta gente participando y creo que porque estamos haciendo como la convocatoria para los presidentes, ¿no? Espero que esta misma participación e interés que tenemos hoy día la sigamos reflejando cuando hayan asambleas, cuando hayan convocatorias, cuando haya espacios para realmente trabajar, porque acuérdense que estos espacios están construidos para nosotros y tenemos que demostrar nosotros, las personas, los ciudadanos, que estamos interesados en ellos. Entonces, que no solo sea la primera vez, cada vez que vayamos a elegir algún presidente o algún sector, que haya mucha participación, sino que se vea reflejado cada vez que se esté trabajando por la gestión integral del agua. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los participantes de los candidatos a la presidencia del Consejo de Cuenca. Por supuesto, agradecer la participación del público. A continuación, voy a resumir muy brevemente algunos de los puntos más importantes que destacaron los candidatos a la presidencia, para ya cederle la palabra al maestro Andrés Galván, al director general del organismo de Cuenca de la península de Yucatán. Entonces, de los puntos que se trataron, principalmente se abordó, los candidatos a la presidencia abordaron la importancia de fortalecer la inclusión de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas. Si bien es cierto que en el Consejo de Cuenca ya hay una vocalía representante del sector indígena, los cuatro comentaron que es muy importante seguir fortaleciendo la participación de este sector. También una de las líneas que los cuatro tocaron es cómo desde el Consejo de Cuenca haber estrategias para preservar las fuentes de abastecimiento y aprovechar los espacios de participación que se están dando en las iniciativas de las leyes generales de agua y ver cómo en esa legislación se pueden atender a algunos temas que están pendientes para el caso de la península de Yucatán, como la situación sobre los cenotes. Se comentó, varios comentaron que se pudiera impulsar, por ejemplo, una norma oficial mexicana para el caso de cuevas, de cavernas, de grutas y de cenotes, no dejarlo exclusivamente en el tema de cenotes. Entonces creo que los cuatro tienen también muy claro esta parte de cómo tratar este tema en una reforma legislativa. Se habló también de cómo poder impulsar, tanto en el ámbito del Consejo como de los 3 estados que participan en el Consejo de Cuenca, esquemas de innovación tecnológica, principalmente en materia agrícola. Se habló que el principal o de los principales usuarios en la península es el sector agrícola y el sector hotelero. Entonces, en el caso del sector agrícola, ver cómo podemos implementar mayores esquemas de innovación. Y en el sector hotelero y de la industria autoabastecida, pues también ver estrategias de innovación que permiten eficientar el manejo del agua. Se habló de la promoción de estudios socioambientales en todos los sistemas de la península, también en los sistemas kársticos y costeros,
ver temas de calidad del agua, de cómo estandarizar un índice entre los 3 estados y entre la península para tener información que pueda ser comparable entre los estados y los municipios. Los 4 hablaron también del fortalecimiento del Consejo de Cuenca, que es muy importante que sea democrático, que sea más plural, que sea más participativo y que se abra más la inclusión de la sociedad en general. Y en este sentido, que el Consejo de Cuenca pueda incidir en las políticas públicas, en el programa hídrico regional, que tome en cuenta los programas que ya se han elaborado en otros estados y en los municipios que están en el ámbito del Consejo, ver cómo fortalecer al Consejo por fuentes de financiamiento a través de organizaciones de la sociedad civil o de otros esquemas que le permitan al Consejo tener más recursos. Y también se platicó sobre rescatar procesos participativos, que los representantes que estén en el Consejo de Cuenca realmente hablen en nombre de sus sectores, que sean representantes legítimos y que no haya posicionamientos individuales, sino a nombre de los sectores, y que en este sentido, pues que se fortalezca la identidad del Consejo y que los miembros que formen parte del Consejo tengan muy clara la visión y el propósito de su participación en este órgano y que se pueda fortalecer la capacidad del capital humano, que haya capacitación, que los miembros conozcan cuál es la importancia de su participación en el Consejo y finalmente cómo todas esas acciones se pueden difundir de mayor manera en la sociedad, para que la sociedad de la península de Yucatán conozca las acciones del Consejo y se involucre de manera participativa en este órgano. Entonces, a manera de resumen, estos son los puntos principales que tomé nota de los candidatos, de los puntos que de manera general hablaron. Y pues agradecer nuevamente la invitación tanto a la CONAGUA a través del Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y de la Asociación Mexicana de Hidráulica para participar en este taller, en esta jornada. Yo creo que este tipo de espacios nos ayudan a pluralizar esta participación en el sistema para el manejo del agua. Agradecerle su participación, su interés, y le cedo la palabra ahora, por favor, al maestro Andrés Eduardo Galván Torres, el director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán y también secretario técnico del Consejo de Cuenca, para que nos dé el cierre de esta sesión. Gracias. Pues, muchas gracias, maestro Manuel, por el ejercicio tan interesante que realizó para moderar este intercambio de ideas y además que también agradecer a los candidatos, desde luego, por sus interesantes posiciones respecto a varios puntos y me gustó mucho algunos de los planteamientos que realizó los participantes. Creo que sí es muy importante rescatar que ya tenemos muchos diagnósticos hechos, es importante recabarlos y desde luego ubicar muy bien las actividades pues, por hacer, que desde luego eso va a ser clave para el proceso de elaboración del programa hídrico regional. En ese sentido, pues agradecer a todos su participación nuevamente y los invitamos el viernes 26 de junio para que en una siguiente sesión de Jornadas por el Agua, donde abordaremos las propuestas para el programa hídrico regional de la península de Yucatán 2020-2024 y hablaremos de los retos que tenemos por delante. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego.